Muy buenos días, licenciada Antonia López Espinosa, profesora. Mi nombre es César Augusto Legorreta Ortega, del grupo 231 de la licenciatura en Derecho. El día de hoy les expondré un poco sobre la historia de las acciones colectivas y su legitimación, ¿sí? Empezando con una introducción y un pequeño marco conceptual a esto, daré un poquito de la definición general correspondiente a las acciones colectivas. Podemos decir que las acciones colectivas son procesos judiciales que permiten la defensa de intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos. Diferencia esencial con las acciones individuales. Mientras esta protege un derecho subjetivo particular, las acciones colectivas buscan tutelar un interés compartido por un grupo o por una sociedad en general. Los fundamentos del derecho mexicano en cuales está más apoyado las acciones colectivas, pues es el artículo 17 constitucional, en el que marca que toda persona tiene derecho a que se le administre una justicia de manera pronta, completa e imparcial. En cuestión de las acciones colectivas, la reforma constitucional del 2010 que reconoce las acciones colectivas en México como tal. El Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 578 hasta el 623, es todo el procedimiento que regula las acciones colectivas. Algunos tipos de acciones colectivas reconocidos en México son la acción difusa, que ya nos había explicado en clase, que es cuando el daño recae sobre un grupo indeterminado de personas. En este caso podemos dar un ejemplo que podría ser la contaminación ambiental. En cuestión de las acciones colectivas en sentido estricto, es cuando los afectados están vinculados por una relación jurídica en común. En este caso puede ser los colonos de un fraccionamiento o de una unidad habitacional. Y las acciones individuales homogéneas, cuando un conjunto de individuos sufre un daño por el mismo hecho. Esto puede ser contemplado los usuarios de un banco o de una tienda comercial, una tienda departamental. Bueno, en relación a los derechos humanos, podemos relacionar el artículo 1 constitucional, que da el principio pro persona, que básicamente es lo que tratamos de ponderar aquí. En cuestión de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 25, da derecho a un recurso efectivo. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2.3, da la obligación al Estado de garantizar los mecanismos efectivos de protección. Y ahí es donde surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que puede un grupo de consumidores, vecinos y trabajadores enfrentarse a una empresa o al Estado incluso si no cuentan si no cuentan con demandas individuales? Pues la respuesta está directamente en esto, ¿no? En las acciones colectivas. Hablando un poquito de los antecedentes históricos y de la evolución, hablemos un poquito sobre el derecho romano. El Actium Popularis dice que cualquier ciudadano podría defender intereses comunes. En este caso podría llamarse caminos, puentes, foros públicos, aguas, espacios. Y como primer antecedente, pues este es el de la legitimación popular, ¿no? En cuestión de la Edad Media y la modernidad, hablemos un poquito de las acciones colectivas ligadas a los gremios, a las corporaciones religiosas y a las comerciales. En cuestión de sus intereses, pues eran definidos solo por grupos organizados, no solo por individuos aislados, ¿no? Hablamos un poquito del siglo XIX, en donde viene el liberalismo y la revolución industrial. Aquí viene un auge muy cañón en cuestión del individualismo jurídico, en donde predominan las acciones individuales. Sin embargo, el movimiento de los obreros, los sindicatos, comienza a plantear una necesidad de mecanismos colectivos en materia laboral, y aquí es donde empiezan las asociaciones a hacer despapalle, las huelgas y a causar presión, ¿no? En cuestión de América Latina, por ejemplo, en Brasil en 1988 se creó la Constitución que reconoce la tutela de la colectividad, ¿no? De las acciones colectivas en Brasil. En 1991 en Colombia también la Constitución incorpora acciones populares y de grupo, ¿no? Y es a donde nos toca a nosotros. En 2010 México hace esta reforma constitucional en el que incorpora acciones colectivas. Ahí empieza el show del Telmex, pero más adelante lo hablamos. La legitimación de acciones colectivas. Hablemos de este concepto. La legitimación activa es la facultad para poder una acción colectiva en defensa de los intereses comunes. Este tema es totalmente central.
porque determina quién puede representar a un grupo. Algunos modelos de legitimación de los que vamos a hablar, pues diremos que es el popular, que dice que cualquier persona, pues cualquier ciudadano, un ejemplo, pues la acción de inconstitucionalidad en algunos sistemas europeos. Y la cuestión institucional, un modelo de legitimación, la institucional, que son los órganos públicos, con lo que ya hemos hablado, la Profeco, la Conducef, la Procuraduría Ambiental, etc. Y en cuestión de una asociación, una cuestión asociativa, pues son asociaciones de consumidores, ONGs o sindicatos, ¿no? La ciudadanía ya organizada. Y en cuestión de representación individual, pues un miembro que representa a toda la clase. Este particularmente viene siendo un modelo estadounidense. No sé si realmente se aplique aquí como tal, pero sí es un modelo estadounidense. En cuestión de la legislación mexicana, hablemos un poquito del Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 582, donde nos marca los sujetos legitimados, ¿no? En este caso también ya los habíamos hablado, de cuestiones de Profeco, Conducep, la Procuraduría General, que ya es Fiscalía, y pues entre otros, ¿no? Hay varios, en cuestión de asociaciones civiles, etc. En cuestión del Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 594, pues el juez puede ordenar la publicación de la demanda, ¿no? Para que otros afectados del mismo problema, pues se adhieran a ella, ¿no? Hablemos un poquito sobre las jurisprudencias que logré rescatar sobre estos temas. La jurisprudencia mexicana más relevante pues es la Suprema Corte de Justicia en su contradicción de tesis 293-2011, en donde define el alcance de los intereses difusos, colectivos y homogéneos. También en la tesis aislada de la primera sala con número CB de diagonal 2015, que en donde reconoce las acciones colectivas como vía de fortalecimiento de acceso a la justicia. En cuestión del amparo de revisión con número 499-2016, la Corte admitió la posibilidad de daños punitivos en materia de consumo dentro de las acciones colectivas. Por eso es un rollo este. Bueno, y en cuestión de los casos más emblemáticos en México, de los cuales hemos tratado de hablar, y las aplicaciones prácticas, hablemos del caso de Telmex. En 2011, la primera acción colectiva que se admitió por Profeco fue por este tema, ¿no? De Telmex, una cuestión de en materia de telecomunicaciones, ¿no? Y hay otros casos más, como casos bancarios en acciones colectivas contra bancos por cláusulas abusivas en contratos de adhesión. Hay casos también ambientales de comunidades afectadas por la contaminación de ríos, todo por proyectos muy extractivos, ¿no? Que son muy, rompen con mucha cuestión ambiental, ¿no? Hablando un poquito de los retos en México están complicados. El reto actual en México pues sería el acceso efectivo, pero realmente cuesta trabajo, ¿no? Porque muchos ciudadanos no desconocen de los mecanismos, ¿no? Para poder utilizarlos, ¿no? Estos mecanismos grupales. En cuestión de la duración del proceso, pues estos litigios pues pueden tardar años en resolverse, a lo mejor pues ni siquiera. Yo creo que eso es algo burocrático, pero o carga de trabajo, como dicen siempre en el juzgado, pero definitivamente tarda muchísimo. En cuestión pues de estos financiamientos, pues el litigio pues es costoso, necesita de fondos colectivos grandes, ¿no? Y muchas veces pues, las personas ya son afectadas, ya no tienen los fondos para poder sostenerlo. La cuestión de la representatividad, que evita abusos de las acciones con fines económicos más que sociales. Y pues hablando, por ejemplo, de los debates doctrinales en los que se puede sumergir las acciones colectivas, hay dos, ¿no? El acceso amplio y el restringido. En cuestión de amplitud, pues se garantiza el acceso a la justicia. Su defecto de generar algunos litigios frívolos, ¿no? Y en cuestión del restrictivo, la restricción protege el sistema judicial, pero limita pues el acceso. En cuestión de la compatibilidad en el debido proceso, se asegura el derecho de la defensa a los demandados y a los miembros del grupo. En cuestión de la eficacia de reparaciones colectivas, pues no solo se tendría que ver en relación a la indemnización, sino también a las medidas preventivas y restitutivas para los afectados, ¿no? Y pues bueno, es un tema un poco extenso, pero pues un trabajo platicarlo para todo esto. Vamos a hablar un poquito sobre las conclusiones para seguir adelantando, y pues podemos decir que las acciones colectivas son pilares de la justicia moderna definitivamente. 2011, estamos a cuántos años, ¿no?
poquito que tiene que se acaban de establecer aquí en el derecho mexicano. Pues su historia muestra la transición del derecho individual al derecho colectivo. Vemos que causa un poquito más de presión el derecho colectivo, sin embargo, muchas veces con el proceso de estos juicios, pues a lo mejor muchas veces también estaría bien pues, activarlo de forma individual. En cuestión de la legitimación, pues es la clave. Definir quién puede demandar garantiza el equilibrio ante el acceso a la justicia y a la seguridad jurídica. Definitivamente. En México, aunque no hay un desarrollo, las acciones colectivas han abierto la puerta a una defensa de consumidores, comunidades y el medio ambiente frente a los actos del gran poder. Su consolidación requiere todavía de mucho trabajo, ¿no? Requiere de mayor difusión, de mayor fortalecimiento de las asociaciones, del financiamiento educado, de los criterios jurisprudenciales, que sean firmes, uniformes, ¿no? ¿Qué podemos decir? Pues con esto las acciones colectivas no son un mecanismo, no solo son un mecanismo legal, ¿no? Son herramientas de empoderamiento ciudadano frente al poder económico y estatal. Su historia nos enseña que la justicia puede ser individual cuando los problemas pues son colectivos. Y pues un poquito hablando de las referencias, de la bibliografía y de las fuentes que se recomiendan para poder checar bien este tema, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Federal de Procedimientos Civiles, desde su artículo 778 a su artículo 626, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su contradicción de tesis 293-2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su amparo y revisión 499, diagonal 2016, y también encontré este libro de Miguel Carbonell, que habla sobre el derecho procesal constitucional y las acciones colectivas. De hecho, la mayoría de mi investigación viene en relación a Miguel Carbonell. Y pues con esto sería todo. Son 12 minutos. La vez pasada me dijo que yo hice menos tiempo, pero los demás lo hicieron en equipo. Y estuve checando sus videos y pues no, maestra, me puso muy poquita calificación. Me debe del semestre, del cuatrimestre pasado. No es cierto. Muchas gracias, maestra. Cualquier cosa, pues estamos pendientes. Muchas gracias, hasta luego.